Hola comunidad ICIP, ¿sabías que se puede realizar una clasificación supervisada usando el método Maximum Likelihood de la barra Image Classification? A continuación, se mostrará el procedimiento para realizar una clasificación supervisada a una imagen Landsat 8. Para el desarrollo de este ejemplo vamos a aperturar nuestra data que se encuentra dentro de la sesión 1 de avanzado. En el ejemplo 7, en archivos utilizados data tenemos el raster correspondiente a parcelas. La vamos a agregar dentro de nuestro entorno de trabajo y observamos aquí que tenemos diferentes parcelas y también una zona correspondiente en este caso a formaciones vegetales de manera intensiva o de manera densa. Vamos a cambiar la combinación de bandas desde las propiedades, seleccionamos simbología y elegimos una combinación 4-3-2 para observar nuestro área en color natural. Aplicamos y aceptamos y por ejemplo aquí todas estas zonas corresponden a vegetación densa, podemos ver muchos arbustos. También tenemos vegetación rala, tenemos zonas de cultivos, en este caso unos cultivos que se muestran de forma vigorosa con color o con tonalidad de verde intenso, mientras que hay otras zonas donde todavía no han realizado el cultivo, simplemente han hecho la limpieza de la zona. Por ejemplo, aquí tenemos que son zonas donde se encuentra o se conoce como cultivo en limpio. Luego también tenemos zonas aquí donde los cultivos se muestran con otra tonalidad. Y por último aquí, por ejemplo, hay zonas donde no pertenecen a cultivos, pero tampoco pertenece a lo que es la densidad de la vegetación, sino que son zonas, por ejemplo, puede haber aquí lo que es densidades de cuerpos rocosos, entre otros. Vamos a clasificar nuestra imagen utilizando el método de clasificación supervisada. Para esto, primero tenemos que crear áreas de entrenamiento. Aquí dentro de nuestra herramienta Image Classification tenemos esta opción que se llama Training Sample Manager. La seleccionamos y se va a aperturar. Para poder crear cada una de las áreas de entrenamiento, tenemos que dibujar diferentes polígonos en nuestra zona. Por ello, usaremos la herramienta Draw Polygon, que significa dibujar polígonos. La seleccionamos y por ejemplo vamos a dibujar polígonos para la vegetación densa. Nos acercamos y aquí tenemos vegetación densa. Luego aquí también hay vegetación densa sobre esta área. Aquí vegetación densa. Siempre es importante dibujar los polígonos de manera que estén extendidos o se encuentren por toda la imagen. No es tan recomendable, por ejemplo, si acá yo tengo vegetación densa, dibujar acá todos los polígonos, sino también alrededor de la imagen para poder observar que la clasificación supervisada pueda utilizar todas las áreas de entrenamiento que nosotros coloquemos. Una vez seleccionado lo que corresponde a vegetación densa, seleccionamos aquí el ID 1 y con Shift del teclado seleccionamos el ID 2. Automáticamente todas se seleccionan y damos clic en esta herramienta Merge Training Samples para que todas se creen solamente como una área de entrenamiento. Ahora vamos a seguir digitalizando, en este caso la vegetación rala. Aquí significa las que no tienen esa densidad arbustiva, pero sin embargo sí se muestra con tonalidades de verde. También podemos considerar esta zona, consideramos esta zona y por último por aquí consideramos esta zona. Desde el 2, ya que el número 1 ya hemos creado esta como si fuera una área de entrenamiento, entonces desde el 2, Shift hasta el 7 y ya tenemos nuestra segunda área de entrenamiento. Luego ahora vamos a crear en los cultivos aquellos cultivos que se encuentran más vigorosos, que son los de color verde intenso. Creamos áreas de entrenamiento para estos cultivos verdes intensos. Por aquí también, por ejemplo, vamos a considerar estos de aquí. Y luego vamos a agruparlos desde el 3 hasta el 7, en este caso con Shift y Merge. Posterior a ello, aquellos cultivos que no se encuentran tan vigorosos, sin embargo,
se encuentran con tonalidades de verdes claras o una tonalidad de verde, entre verde y con tonalidades mostazas o marrones claras. Por ejemplo, aquí también tenemos otro cultivo. También vamos a considerar, por ejemplo, estos cultivos de aquí y estos cultivos de aquí. Entonces seleccionamos desde el 4 con Shift hasta el 10 y Merge. Por último, aquellas zonas, o penúltimo en este caso, aquellas zonas que tienen cultivo en limpio, que todavía las tierras solamente han sufrido el proceso de la limpieza, todavía no las han cultivado. Entonces vamos a seleccionar estas zonas. Luego por aquí buscamos otro más, corresponde a este lado. Vamos a observar por aquí esta zona, también consideramos esta y finalmente por aquí consideramos esta. Desde las 5 hasta finalizar, Merge. Y por último, aquellas zonas que tienen una coloración muy clara, por ejemplo esta zona que tiene una coloración blanca, que nuestra imagen no nos permite observar adecuadamente hacia o a qué clase pertenece. Entonces, como no podemos observar adecuadamente, vamos a clasificarlas como una clase diferente. Esta zona también. Vamos a considerar también, por ejemplo, las zonas de aquí, que no se diferencian, y luego las agrupamos. Entonces tenemos aquí 6 clases. Posterior a ello vamos a guardar todas estas clases de entrenamiento dando clic en esta opción crear la nueva asignatura. En este caso vamos a guardarlo, es recomendable guardarlo dentro de una carpeta o de un disco raíz, ya que si lo guardamos dentro de muchas carpetas, o sea si tienen una ruta muy larga, se va a generar un error. Por ejemplo, vamos a guardarlo en este caso dentro de la carpeta raíz del tutor y vamos a colocar parcela sub-1. Le decimos guardar y automáticamente ya se ha guardado. Podemos colocar la ventana a otro lado, todavía no lo vamos a cerrar. Y posterior a ello vamos a crear nuestra clasificación usando el método de Likelihood máximo. En este caso desplegamos, seleccionamos este método. Luego automáticamente se selecciona nuestro raster que vamos a utilizar, que serían las parcelas. Posterior a ello, aquí tenemos que ingresar nuestra clase de entrenamiento que hemos creado. Vamos a seleccionar esta opción y vamos a rutear. En este caso le hemos guardado dentro de la carpeta raíz y tenemos parcelas sub-1. Abrimos. Posterior a ello, los demás parámetros vamos a dejarlo por defecto. Podemos rutear nuestra salida. En este caso vamos a guardarlo dentro de la sesión 1, ejemplo 7, en resultados. Vamos a colocar el nombre clasificación.tif. Siempre es importante colocar, en este caso, la terminación .tif para que se cree correctamente en nuestro archivo raster. Le decimos salvar y OK. Esperamos a que se cree, en este caso se ha creado automáticamente. Y ya estas áreas de entrenamiento podemos limpiarlas dando clic aquí y cerrarlas. Aquí podemos observar ya nuestra imagen clasificada. En este caso, a diferencia del ejemplo anterior, hemos utilizado una clasificación supervisada en la que nosotros mismos hemos creado nuestras áreas de entrenamiento. Entonces observamos que tenemos un resultado mucho mejor al anterior. En el anterior no reconocía qué elementos tenía la imagen o cuántas clases había. Simplemente nosotros decíamos 5 clases y ya se clasificaba la imagen según el programa. En cambio, en este caso nosotros hemos decidido, por ejemplo, hemos colocado la vegetación densa, la vegetación rala, aquellas zonas donde no hay cultivos, aquellas zonas que tienen cultivos que se notan o que tienen tal vez un crecimiento óptimo y se notan con tonalidades de verde intenso, aquellas zonas que los cultivos todavía no están en su etapa de vigor, sino que todavía están en las primeras etapas de crecimiento. Entonces es por eso que nosotros hemos asignado, y según las clases que hemos asignado se ha creado esta clasificación supervisada. Aquí podemos observar que se encuentra clasificada nuestra imagen casi a la perfección. Tal vez algunos píxeles se han agregado de manera errónea, sin embargo
se muestran resultados óptimos. Entonces siempre se recomienda utilizar clasificaciones supervisadas para obtener mejores resultados, porque nosotros mismos crearemos nuestras clases según la imagen que estamos observando. En este caso era una imagen correspondiente a parcelas, una zona de cultivos, y que en medio pasaba una zona, en este caso correspondiente a una cobertura vegetal densa. Tal vez esta corresponde a un fragmento o zonas fragmentadas de bosque que han sido invadidas por lo que es la extensión de los cultivos.